Hola a todos, mi nombre es Enrique Harker, soy contrabajista bogotano y hoy los acompaño en este segundo capítulo del proyecto Música y Formación para las Orquídeas. Pues voy a arrancar con un estándar de Charlie Parker llamado Jarvis Suite. Espero que lo disfruten. Vale, pues este tema lo escogí hoy para compartir una aproximación, digamos, al estudio de los estándares del contrabajo. Eh, lo que quise fue compartirles un poco como la rutina de lo que cómo puedo abordar yo el estudio de un estándar y así, y a su vez, digamos, estudiar la música directamente desde el repertorio, ¿no? Digamos que cada uno, los que son ya músicos, que están formados o que están estudiando, pues todos sabemos que requerimos de ciertas rutinas de estudio de las cosas técnicas, arpegios, acordes, escalas. Pero entonces ya con un enfoque más, lo que he querido hacer es darle un enfoque más como práctico directamente al estudio de un estándar. ¿Qué hago yo, por ejemplo, tratándose de este estándar que está en Do mayor y en su primera parte, y en la B tiene una modulación a tonalidad menor? También por eso lo escogí, como para que podamos ver un poco cómo abordar estos temas para practicarlos y para luego tocarlos ya un poco más libre. Mi primera recomendación es, bueno, tener a la mano siempre el arco. El arco es fundamental porque nos ayuda sobre todo a trabajar la afinación, que es una de las cosas un poco más difíciles de lograr cuando tocamos con los dedos por el registro de este instrumento. Es un instrumento no temperado, entonces este nos permite como que el sonido sea más claro y estar más precisos en nuestra afinación. Dos cositas muy básicas con las que podemos empezar es estudiar las escalas correspondientes a este estándar. No voy a profundizar en cada una porque son muchas, digamos, cada función de cada acorde, como lo pueden ver, digamos, en la primera parte que tenemos Do, que es la tónica, después hay un segundo quinto que no resuelve en una cuarta arriba, sino que vuelve a Do. Eso se llama intercambio modal. Ya los que quieran profundizar en el tema, pues digamos que pueden escoger un método o acudir, digamos, a literatura que ya existe donde pueden encontrar todo lo relacionado a lo armónico. Yo me quiero enfocar más en lo práctico. Entonces podemos, digamos, tocar un poco sobre Do mayor, escalas, digamos, muy libre, par de acordes, algunos intervalos, como improvisar también lo que estudiamos con con el arco. Y sí me gustaría como compartirles que cuando toquemos intervalos de quintas o de terceras los hagamos sueltos y simultáneos. Eso nos ayuda a reconocer los intervalos. Por ejemplo, voy a tocar quintas y ya verán en el ejercicio cómo es. Tocarlas simultáneamente nos ayuda a calibrar la afinación y la posición de nuestra mano izquierda.
si digamos me muevo un poquito se va a notar. El momento en que el oído reconoce ya esa quinta, esos ejercicios están buenos. Entonces voy a hacerlo, por ejemplo, con el segundo grado, que es re menor. Voy a tocar re, la, mi, si y todas quintas consecutivas. Bueno, hay un intervalo disminuido aquí. El oído empieza a reconocer y la mano empieza a ajustarse como a eso. Entonces es un ejercicio bueno como de calentamiento y nos sirve para estar ya un poquito más calibrados a la hora de empezar a tocar. Luego, bueno, ya tocar la tonalidad, jugar un poco en do mayor. Tenemos otras dos tonalidades aquí que están en la parte B, que son mi menor y re menor. Son modulaciones transitorias. Entonces podemos estudiar un poquito de mi menor. Escala de mi menor natural. Las modulaciones transitorias tienen que ver con pasar a otra tonalidad en un tiempo, digamos, pequeño, sin perder el centro tonal, digamos que es do mayor. Es como pasar momentáneamente a otro lugar de la armonía para generar un contraste o un cambio, y por eso se usa en este caso en la B. La estructura es muy estándar, A, B, A, que son las formas de la mayoría de los estándar, y este es uno de ellos. Siempre estamos en do mayor, en las A, y en la B cambia a mi menor y a re menor. Entonces vamos con mi menor, digamos, podemos tocar la escala. Como para reconocer el círculo, como el círculo armónico donde nos vamos a mover. Luego pasa a re menor, entonces podemos tocar un poco de re menor. Para jugar un poco con las tonalidades y reconocerlas de lo que vamos a tocar bien. Obviamente esto es algo que tienen que hacer con más tiempo, con más, jugar un poco más con cada tonalidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un fragmento, por ejemplo la A, voy a tocar solo la A y paro aquí directamente. Voy a reconocerla. Correcto, esa es la A. Entonces, ¿cómo arranco yo a estudiarlo? Primero, blancas en cada fundamental y quintas como lo básico, es como el principio del walking bass, del bajo caminante. Es como reconocerla. Cuando tenemos dos acordes en el mismo compás, pues tocamos dos blancas cada una en fundamental. En este caso tenemos do mayor, fa menor 7, si bemol 7 en el mismo compás y vuelve a do. ¿Eso cómo es? Es esto. Eso es, digamos, la primera parte. Voy a tocarlo hasta el final de la A. Así lo reconozco. Ideal si pueden estudiar estas cosas con otro compañero músico, guitarrista, pianista, bueno, lo que sea, porque así se empieza a reconocer lo que estamos tocando
con lo que está pasando armónicamente. Además, para nuestra afinación es mejor tener una referencia de algún instrumento armónico, porque a veces puede variar un poco la afinación. Si no nos damos cuenta en este instrumento, corremos el riesgo de estar subiéndonos o bajándonos. Y cuando volvemos a la tonalidad, pues pronto estamos un poquito movidos. Eso, bueno, por un lado. Lo mismo con la B y con la última A. Entonces ahora voy a tocarlo en redondas toda la forma. Digamos, en eso que también se conoce ya estilísticamente como halftime o two-fill, que es tocar como de la forma más básica. Se hace así generalmente cuando se toca la exposición de un tema para que se logre una claridad en la melodía, digamos, y lo que está pasando alrededor del acompañamiento, pues que sea como el soporte que le da como esa prioridad a la melodía. Bien, esa es la forma, digamos, básica al principio. Está muy bueno porque reconocemos la armonía, reconocemos digamos, las posiciones fundamentales. Luego, a partir de ahí ya podemos empezar a ver dónde están ubicadas las notas, cuáles tenemos disponibles. Se nos facilita mucho más el camino si reconocemos también la estructura de la forma desde este estudio muy básico. Listo, siguiente paso. Les recomiendo muchísimo tener una aplicación que se llama iReal, digamos que es la forma como podemos estudiar individualmente, porque nos permite, digamos, modificarla o usarla de acuerdo a nuestras necesidades. Yo preferiría siempre estudiar estas cosas con otra persona, con otro músico, donde se pueden poner de acuerdo, vamos a tocar solo la A, vamos a tocar un rato aquí. Entonces voy a configurar esta aplicación para tocar, digamos, la primera parte de la A. Esto armónicamente tiene una situación que es primer grado, un intercambio modal, que luego pueden averiguar qué es un intercambio modal. Básicamente es tomar como recursos de la tonalidad menor para usarlos dentro de una tonalidad mayor. Eso es lo que voy a hacer aquí. Tenemos Do, Fa menor 7, Si bemol 7, Do bemol, Do 7 otra vez, Si bemol 7, después llega un La 7 que es el quinto del segundo grado. Después Re 7, que es el quinto del quinto. Son como dominantes consecutivos. Luego Sol 7 y un turnaround, que es como una progresión muy básica de primero, sexto, segundo, quinto. Y la repetición es clave como para poder interiorizar la sonoridad y la forma. Aquí voy a programarlo solo en esa primera A. Etcétera. Yo voy empezando a poner cosas ahí. Entonces ya estábamos tocando fundamental y quinta. Podemos empezar a usar terceras. Do es Do, Mi, Sol. Entonces podemos usar quinta o tercera, Do, Mi, para ir al Fa menor. Después el Si bemol y volvemos al Do. Entonces podemos empezar a usar todos esos recursos. Voy a seguir un poco Fa. En el La ya podemos empezar a usar la quinta y la tercera. La, Do, incluso la séptima. La, Do, Mi, Sol. Son las 4 notas del La 7. Viene después un Re 7, lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Puedo empezar a ver dónde están todas las notas del acorde en esta posición. No necesitamos, digamos, conocer mucho todo el diapasón para poder hacer un acompañamiento, digamos, completo y estable en esta posición del contrabajo.
Re 7, ¿qué tiene Re 7? Tiene Re, Fa sostenido, La y Do. Hacia abajo tenemos el Do, el La y el Fa. Entonces es un poco pensar más como guitarrista o pianista, viendo todas las notas que tenemos disponibles de cada acorde. Ideal usar cuerdas al aire siempre que las tengamos disponibles porque nos ponen de nuevo en el piso de la afinación. Aquí tengo 6 notas de Sol 7. Además el Fa, que es la séptima. Con el largo también las pueden estudiar. Esto es lo que hay que hacer, como reconocer todo lo que está en el estándar para poderlo usar ya tocándolo. Entonces, para la B ocurre lo mismo, estamos en Do mayor y hay una modulación transitoria hacia Mi menor. Estamos en Do mayor. Hay un dominante que va hacia el Mi menor, que es como la nueva tonalidad donde vamos a estar ahí un poco, que es el Fa semidisminuido, Fa sostenido semidisminuido, Si 7 y Mi menor. Entonces, reconocerla auditivamente es fundamental, porque es desde ahí desde donde podemos hacer un acompañamiento. Digamos que saber las notas correctas, las alteraciones, las notas disponibles, tensiones, eso es una tarea, digamos, teórica, pero lo principal para lograr, digamos, entrar ya en el estilo, en el lenguaje de cualquier música en general, es como reconocerlo armónicamente por dónde se mueve. Digamos que como bajistas tenemos esa posibilidad de poner en la base, digamos, de lo que son los acordes, por lo menos en una posición fundamental. Entonces voy a hacer el mismo ejercicio que hice en la A, pero con la B. Con una parte de la B, por ejemplo, los primeros 4 compases son Mi menor 7, después Fa sostenido semidisminuido, Si 7 y Mi menor. Eso es primero, segundo, quinto, primero. Son progresiones muy populares en el jazz y en cualquier estilo de música. Voy a tocarlo para que sea más claro. Repito. Siempre la misma progresión. Ya el oído empieza a reconocer que hay un círculo armónico ahí sonando, ¿no? Segundo, quinto. Eso es, jugar ahí, digamos, un rato nos ayuda a reconocer. Hago lo mismo con los 4 siguientes compases de la B, que es en Re menor, es lo mismo exactamente. Segundo, quinto, primero. Es como empezar a tocar sobre esas formas. Lo que vamos a hacer ahora es empezar como a encontrar palabras que nos ayuden a enlazar cada uno de los acordes. Esto tiene que ver con la escucha, digamos, los que estén interesados en entrar bien más a fondo en el estilo del jazz, en el walking bass. Lo importante es como entrar en la escucha atenta, conocer el estándar, la armonía y escuchar los temas, diferentes versiones. Así empezamos como a reconocerlo también desde el pensamiento musical, ¿no? No solo escucharlo y ver qué pasa y bueno, y disfrutarlo, sino también estar ahí como conectado con lo que está pasando musicalmente. A mí me sirvió mucho que yo me aprendía los estándares, luego escuchaba una versión de alguien que me gustara, no sé, cualquier intérprete o a veces desconocidos, y seguir yo como la armonía y la forma mientras escuchaba lo que estaba sonando. Eso es como lo principal. Luego, bueno, hay técnicas y métodos diferentes para aproximarse hacia lo que es el walking, ¿no? Que tiene que ver con aproximaciones. Es el principio de todo, que no solo se usa en estos estilos de jazz, sino en otros ritmos populares como latinoamericanos, salsa, etc. Hay otras formas de tocarlo. Voy a poner un ejemplo tocándolo en otro estilo, aprovechando que esta aplicación me da esa posibilidad.
Esto es un ritmo que se conoce como second line. Bueno, hay una explicación ahí del nombre en la que no vamos a entrar ahora. Pero también es una subdivisión de ternaria, es decir, que aunque este sea el pulso, por ejemplo, siempre hay como una subdivisión de 3 pulsos dentro de eso, que es como un origen afro que está ahí en el jazz, que siempre se toca. Cuando hay un pulso, siempre hay un taca, 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 taca. Detrás de eso siempre hay una cosa ternaria que es la que le da y define un poco el estilo. El second line es muy parecido, es más derecho, se acentúan siempre como los pulsos fuertes de cada compás, pero hay una subdivisión ternaria ahí detrás. Voy a dar un ejemplo de cómo sonaría este mismo tema en un estilo como ese. Lo mismo, estoy usando quintas fundamentales y ya si se dan cuenta hay unas notas que están por ahí adentro que ya es un tema que tiene más que ver con lo rítmico y con las cosas que ya cada uno quiera como entrar a estudiar un poco de cómo crear líneas de bajo y ese tipo de cosas. Lo principal son como usar aproximaciones, que es cómo llegar a ciertas notas. Voy a dar un ejemplo, voy a tocar esa primera A tocando Do, Fa menor, Si bemol y Do. Entonces si se dan cuenta es una cosa como melódica de cómo llegar a ciertas notas. Voy a llegar a Fa, por ejemplo, que es el siguiente acorde, tocando 3 notas de aproximación como esta. ¿Cierto? Son 3 notas que se aproximan hacia, 2 notas que se aproximan hacia un destino. Y esas pueden venir desde arriba, desde abajo. Varias formas de llegar, digamos, a una nota destino. Desde la quinta también. Si voy a llegar a Fa, puedo llegar desde la quinta de Fa, que es el mismo Do. Eso, por ejemplo. De eso se trata un poco como el walking y los acompañamientos en el jazz, de llegar a ciertos lugares. Eso tiene que ver con aproximaciones que los que quieran profundizar pueden encontrar alguna literatura, métodos. Quiero concentrar más en el ritmo, porque la mano derecha es fundamental. Contrario de pronto a los que son bajistas y pasan a ser contrabajistas, o los que han empezado su formación clásica con el arco, hay una diferencia en la interpretación de estilos populares y de estilos clásicos, digamos. A tocar con los dedos se le conoce como pizzicato. Entonces normalmente en las orquestas que uno está tocando con arco, cuando tocas pizzicato hay que tocarlo con el arco en la mano. Entonces es un efecto muy diferente porque el ángulo que tenemos disponible, la parte del dedo que se usa, pues es muy diferente. Y tiene un sonido profundo, digamos, pero con poca definición, también por la región en la que se toca. Porque cuando tenemos el arco en la mano no es fácil tocar muy abajo hacia el puente, sino que es una región media. También es un color que se usa así y que tiene que ver con la composición en las orquestas. No puede ser muy definido porque son varios contrabajos los que suenan. Para el caso de la música popular, pues nos enfocamos solo en el pizzicato. Como somos el único instrumento que suena, digamos, necesitamos que haya una definición en nuestro sonido. Entonces, si se dan cuenta y lo logran apreciar, este es el sonido que se usaría promedio, digamos, tocando música popular. El clásico era esto, ¿cierto? Un sonido más redondo, más corto en duración, pero con menos definición. Esto es muy diferente. Y bueno, ya dependiendo de eso, cada intérprete busca como su sonido, que al final es como su voz. Entonces algunos
Algunas personas tocan muy cerca al puente, con un sonido más definido, más brillante, porque además permite que suenen más armónicos, que son los sonidos como más agudos y adicionales que tiene cada cuerda. Aquí estoy muy cerca al puente, casi que entre donde termina el diapasón y comienza y está el puente. Muchos tocan ahí, es definido, digamos, sirve para cosas rítmicas que nos den como sonidos, ritmos muy claros, ¿no? Ya un sonido más redondo, como para notas largas, puede estar un poco más hacia adentro del diapasón. Hay personas que tocan con los 2 dedos para dar más peso o más profundidad. Algunos usan el dedo 2 como el dedo más fuerte, otros el dedo 1. Depende. Lo importante es que escuchemos siempre lo que está sonando. Pasa mucho que cuando son bajistas que pasan a contrabajo, tocan muy perpendicular a la cuerda. Entonces, ¿qué pasa? Para el bajo eléctrico funciona muy bien usar la punta del dedo, de la yema, porque hay un micrófono que está recogiendo ese sonido metálico. Pero para el caso del contrabajo es diferente, porque aquí tenemos que pasar, la vibración tiene que pasar por un puente, entonces necesita mucho más presión, pero sobre todo más piel, más porción del dedo. Entonces, si notan, por ejemplo, voy a tocar aquí fundamental y quinta. Si yo paso poca parte de mi dedo, es un sonido como, por decirlo de alguna forma, flaco, un poco delgado. No proyecta, o sea, no saca provecho de lo que es todo el sonido de este instrumento. En cambio, si paso un poco más de piel, lo que implica un ángulo diferente en la mano, así nomás ya se siente, ¿no? Así puedo llenar espacio y proyectar realmente un sonido que no necesariamente tiene que ver con el volumen, sino con el color, con la proyección del sonido. Entonces es clave que tengan presente lo de la mano derecha. Practiquen las negras lentas, usen el metrónomo, toquen con un baterista. Puedo tocar, digamos, una negra que suene y otra soltando la mano izquierda un poco para que sea rítmico. Ahí está el control, o sea, el control del tempo. Ok, vamos a hacer un pequeño ejercicio de tocar las redondas con el metrónomo en 2 y 4. Es decir, este tema que estaba tocando está en 160, negro 160. Para entrar un poco en el estilo, la idea es quitarle el tiempo 1 y el tiempo 2. Es decir, si el tiempo 140 es 1, 2, 3, 4, 1, 2. Entonces, 1, 2, 3. El 2 y el 4 es el que vamos a escuchar. ¿Yo qué hago? Lo pongo en la mitad, pongo el metrónomo en 70 y tomo ese pulso que se escucha como el 2 y el 4. Voy a tocar toda la progresión en redondas nomás, para concentrarme en la mano derecha. Empezar a ser consciente de la mano derecha. Ok, 1, 2, 3, blancas. Eso es.
para ser consciente de la mano derecha, porque nos descuidamos a veces un poco pensando que las notas correctas, que además es, digamos, una de las cosas más complejas, pero olvidamos al final lo más importante. Digo lo más importante porque es finalmente lo que tenemos que decir con nuestra mano derecha, es que lo decimos. Hay contrabajistas, digamos, de la historia del jazz que son increíbles y aunque no tienen una afinación de lo más precisa, tienen como esa intención y ese lenguaje que realmente es lo que se busca, ¿no? Al final, compartir algo entre los músicos y que un pianista, un baterista te digan qué bueno que usted venga a tocar conmigo porque por lo que usted tiene que decir, ¿no? Musicalmente, más que lo que es capaz de tocar técnicamente. Entonces, sin decir que no sea importante, pues el sonido finalmente es lo que más, lo que más va a contribuir a la música, pues a una música colectiva, ¿no? Básicamente. Bueno, para terminar voy a hacer el mismo tema, pero lo voy a tocar en una subdivisión binaria o derecha, digamos, ¿no? Va a ser otra cosa donde se toca más libre, donde uno puede improvisar rítmicamente, como para que puedan apreciar diferentes recursos que estoy usando. A veces utilizo notas pedales donde me quedo en la misma nota porque armónicamente pueden funcionar. Lo que buscaba con esto era compartirles más o menos qué se puede hacer en el contrabajo, cómo se pueden abordar los estándares, porque no siempre uno va a tocar swing, hay muchas otras formas de tocar los estándares. Esto es una forma más moderna, digamos más abierta, y vamos a ver qué pasa. Bueno, espero que lo hayan disfrutado, me despido con esto. Por favor compartan estos contenidos para que podamos como generar una comunidad ya de músicos, entre músicos y público también. La idea con este proyecto es acercar la música que hacemos, sin importar cuál sea su estilo, su origen, acercarla a la gente, a los jóvenes y pues a nuestra comunidad. Muchas gracias.